Bienvenidos una vez más a su canal favorito, El Refugio de la Pasión, el drama y por supuesto las telenovelas turcas que nos roban el aliento. Estoy aquí vibrando de emoción, lista para compartir con ustedes una noticia que, prepárense, va a sacudir los cimientos del fandom turco. Agárrense fuerte a sus cojines, porque hoy nos zambulliremos de cabeza en el mar de rumores, sueños y expectativas que giran en torno a dos nombres que combinados son sinónimo de magia, química y éxito arrollador: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy, 2 de abril de 2025, el panorama de las telenovelas turcas se encuentra en un punto de inflexión, un instante cargado de promesas que muchos hemos estado anhelando, quizás incluso soñando, desde aquel primer destello de magia que emanó de sus interacciones en pantalla. Vamos a desmenuzar, analizar y especular sobre esa noticia bomba, que ha estado circulando como la pólvora por redes sociales, foros de fans y grupos de WhatsApp, esa chispa que ha reavivado con fuerza la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción. Pero antes de que nos dejemos llevar por la corriente de chismes jugosos y teorías conspirativas, quiero pedirles un favor que significa el mundo para mí. Si son tan fanáticos de las series turcas como yo, si vibran con cada nueva noticia de sus actores favoritos, si disfrutan de un buen análisis aderezado con pasión y, por qué no, un toque de drama, entonces este es su lugar en el universo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo cargado de información, análisis y mucho amor por Turquía, y unirse a esta gran familia de turquistas apasionados. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Y ahora sí, preparen sus palomitas de maíz, saquen sus bebidas favoritas y acomódense bien porque esto está a punto de explotar. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir cautivaron nuestros corazones y se adueñaron de nuestras pantallas con su química innegable en la aclamadísima serie Erkenci, que para nosotros, los hispanohablantes, se traduce como pájaro madrugador. Su interpretación magistral de Can Divit y Sanem nos hizo reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar con fervor y, seamos completamente honestos, hasta soñar despiertos con encontrar un amor tan apasionado, puro y genuino como el suyo. La serie fue un auténtico fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y grabándolos a fuego como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Pero como suele ser la norma en el fascinante y a veces cruel mundo del espectáculo, la realidad a menudo difiere enormemente de la ficción. Después del emotivo final de Erkenci, Can y Demet tomaron caminos divergentes, enfocándose en el desarrollo de sus carreras individuales y explorando proyectos personales. Demet encontró el amor y contrajo matrimonio con el talentoso cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su unión llegó a su fin hace algunos meses, dejando una estela de tristeza entre sus seguidores. Can, por su parte, continuó cosechando éxitos en Italia y otros rincones del planeta, consolidándose como un galán internacional con una legión de fans incondicionales. A lo largo de todos estos años, los fervientes admiradores de la pareja nunca perdieron la esperanza de presenciar su reencuentro. Los rumores de una posible reunión, tanto en el ámbito personal como profesional, han sido una constante, alimentados por pequeñas pistas que se filtraban, comentarios ambiguos lanzados al aire y la persistente creencia de que la conexión entre ellos es demasiado potente para ser ignorada o negada. Muchos fans argumentan que la química que desprendían era tan palpable que trascendía la pantalla, convirtiéndolos en la pareja perfecta. Y es precisamente aquí donde entra en escena la famosa noticia inesperada del 2 de abril de 2025 que ha incendiado las redes. ¿De qué se trata este bombazo exactamente? Bueno, la información que ha estado circulando con una velocidad impresionante en las redes sociales, los foros de discusión y los grupos de fans apunta a una posible colaboración estelar entre Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo e innovador proyecto. Sí, lo han escuchado correctamente, mis queridos turquistas. Aparentemente una importante y prestigiosa productora turca estaría planeando el desarrollo de una nueva serie o película de alto presupuesto que los reuniría como protagonistas indiscutibles. La noticia, como era de esperar, ha provocado un auténtico tsunami de emociones entre los fans. Los foros de discusión están que arden con debates apasionados, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, felicitaciones y entusiasmo desbordante, y la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo se ha reavivado con una fuerza arrolladora, como un volcán en erupción. Las tendencias en Twitter e Instagram han visto copadas por hashtags como #Can Demet Reunión, #Erkenci 2 y #Can en Forever, demostrando el poder de la nostalgia y el cariño que el público siente por esta pareja icónica.
Pero, ¿qué tan veraz es toda esta información? Como siempre, es crucial abordar esta noticia con cautela y una pizca de escepticismo. Hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de Cannes, de Met ni ninguna productora involucrada en el supuesto proyecto. Sin embargo, la gran cantidad de rumores, la persistencia de las fuentes que afirman tener información privilegiada y el nivel de detalle que se ha filtrado sugieren que podría haber algo de verdad en todo este revuelo mediático. Algunos insiders de la industria, fuentes cercanas a las productoras y periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco aseguran que las negociaciones están en curso y que tanto Cannes como Demet estarían considerando seriamente la propuesta. Se dice que el guión del nuevo proyecto es excepcionalmente atractivo y que les permitiría explorar nuevas facetas de su talento como actores, alejándose de los roles que les dieron fama y adentrándose en personajes más complejos y desafiantes. Además, la oportunidad de volver a trabajar juntos después de tanto tiempo sería una forma de complacer a sus fans leales y revivir la magia inolvidable de Erkencikus, trayendo de vuelta la nostalgia y el romance que tanto anhelan sus seguidores. Por supuesto, también existen algunos obstáculos importantes que podrían dificultar la concreción de este ambicioso proyecto. Tanto Cannes como Demet tienen agendas profesionales muy apretadas y compromisos previos que podrían complicar su participación. Además, su relación personal, después del matrimonio y posterior divorcio de Demet, podría ser un factor delicado a considerar. No es tarea fácil trabajar con alguien con quien se ha compartido una relación sentimental intensa, especialmente si las cosas no terminaron de la mejor manera. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos actores aseguran que mantienen una relación cordial y profesional, y que están dispuestos a dejar atrás cualquier diferencia personal en beneficio del proyecto. Sin embargo, la química innegable entre Cannes y Demet es su mayor baza, y su profesionalismo es incuestionable. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, perdonar cualquier herida y enfocarse en el presente, no hay ninguna razón lógica para que no puedan trabajar juntos de nuevo y regalarnos otra historia de amor inolvidable que marque un antes y un después en la televisión turca. Además, el público está sediento de verlos juntos nuevamente. La demanda de nuevas series y películas protagonizadas por Cannes y Demet es inmensa, y cualquier productora audaz que se atreva a apostar por esta fórmula tiene una altísima probabilidad de éxito. La popularidad de ambos actores es innegable, y su capacidad para atraer audiencias masivas está más que probada. Pero, ¿qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Cannes y Demet? ¿Prefieren una comedia romántica ligera y encantadora similar a Erkencikus, que les permita desplegar su carisma y química cómica? ¿O tal vez un drama más intenso y apasionado, lleno de conflictos emocionales y giros inesperados que les exija mostrar su versatilidad actoral? ¿O incluso una película de acción trepidante llena de intriga, suspense y escenas espectaculares que los aleje de su zona de confort y les permita sorprender al público con una faceta completamente nueva? Las posibilidades son virtualmente infinitas, mis queridos turquistas. Personalmente creo que sería sumamente interesante verlos asumir un papel diferente, algo que les permita mostrar una faceta más madura, compleja y sofisticada de su talento. Un drama con toques de comedia, donde exploren temas profundos y universales como el amor, la pérdida, la redención, la búsqueda de la felicidad y la superación personal, podría ser una excelente opción para su reencuentro. Imaginen una historia donde Cannes interpreta a un exitoso y carismático empresario que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia y se reencuentra con Demet, una mujer fuerte e independiente que ha superado grandes obstáculos y se ha convertido en una figura importante en la comunidad, luchando por causas nobles y defendiendo a los más vulnerables. Entre ellos resurge una antigua atracción, pero también afloran viejos rencores, secretos del pasado y heridas sin cicatrizar que amenazan con destruir su incipiente relación. Juntos deberán enfrentar sus propios demonios, superar sus miedos más profundos y decidir si están dispuestos a perdonarse mutuamente y darle una segunda oportunidad al amor. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Creo que sería una historia muy emotiva, conmovedora y profundamente humana, que resonaría con el público a un nivel personal y les permitiría a Cannes y Demet brillar con luz propia, demostrando su talento y versatilidad como actores. Pero, volviendo a la noticia principal que ha desatado este torbellino de emociones, es fundamental recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones y deseos fervientes. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Cannes, Demet o alguna productora involucrada, no podemos dar nada por sentado.
Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y yo, como ustedes, sigo soñando con ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla, regalándonos momentos mágicos y haciéndonos creer en el poder del amor verdadero. Así que mantengámonos atentos a las próximas noticias, sigamos cruzando los dedos y hagamos votos para que este rumor se convierta en una hermosa realidad. Mientras tanto, podemos disfrutar reviviendo los mejores momentos de Erkencicus y otras series protagonizadas por Khan y Demet, recordando aquellos instantes que nos hicieron reír, llorar y suspirar de amor. Y ahora, para concluir este vídeo cargado de emoción y expectativas, vamos a hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos abordado. Hoy hemos hablado sobre la inesperada noticia del 2 de abril de 2025 que ha reavivado la esperanza de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un nuevo proyecto televisivo. Hemos analizado los rumores, las posibles oportunidades, los obstáculos que podrían dificultar la concreción de este proyecto y el impacto que tendría en la industria del entretenimiento turco. Y hemos compartido nuestras opiniones, deseos y fantasías sobre el tipo de historia que nos gustaría verlos protagonizar, imaginando escenarios románticos y personajes complejos que les permitan brillar como nunca antes. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo lleno de emoción y por compartir su pasión por las series turcas conmigo. Su apoyo incondicional es invaluable y me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos protagonizar? ¿Qué opinan de la química que hay entre ellos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones y teorías conmigo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores turcos. Que tengan un día maravilloso lleno de amor, felicidad y muchas series turcas. Adiós.